¿Qué quiere decir esto? Indivisible, en su integridad, debe ejecutarse en un solo momento, porque es así la forma de satisfacer el interés del acreedor. La pregunta que viene a colación es, bueno, ¿quién puede pagar? ¿Quién paga la obligación? Bueno, ¿quién es el legitimado primer momento para cumplir la obligación? Y tenemos obviamente al deudor, definitivamente. Claro, el deudor es el principal actor, el que tiene que hacer el acto de comportamiento para satisfacer el interés propio, perdón, el interés ajeno del acreedor. Sin embargo, también pueden haber terceros que puedan realizar el pago. Terceros que tienen interés o que no tengan interés en realizar el pago, pero al fin y al cabo es un tercero que puede realizar el pago. Ahora, la pregunta es, yo entiendo que un tercero interesado podría intervenir realizando el pago, ¿correcto? Porque ese pago le genera una satisfacción, porque si no lo hacen, digamos, si no lo hace en cabeza el deudor, definitivamente puede perjudicarle a él. El tercero que realiza un pago con interés a favor del deudor, tranquilamente podría operar la figura regulado en el Código Civil del pago con subrogación. Pero bueno, vamos avanzando. También puede existir terceros, digamos, no interesados, que realizan obviamente el pago de la obligación. Es decir, si se paga una obligación, digamos, con el asentimiento del deudor que ya hemos conversado, es un pago con subrogación. Pero si lo pago sin el asentimiento del deudor, entonces este pago vamos a ver si puede ser o no reembolsado. Claro, usted dice, oiga, pero si yo le estoy pagando la obligación de un tercero es obviamente porque algún tipo de interés debe generarme. O sea, pero también puede ser que yo lo pague por una cuestión de verbigracia, por una cuestión que quiero cumplir, por una cuestión que me siento bien, pues. Perfecto, nadie lo puede negar, nadie le puede cuestionar. Pero vamos a ver hasta dónde ocurre o hasta dónde puede ocurrir el reembolso de ese pago. El artículo 1222 del Código Civil señala que puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, sea con el asentimiento del deudor o sin el asentimiento del deudor, salvo que el pacto o su naturaleza lo impidan. Evidentemente, imagínense que la obligación sea una obligación personal, lo que conoce la doctrina como una obligación intuito persona. Evidentemente, ahí, si yo contraté a esta persona por sus cualidades personales, por ejemplo, para que me pinte un cuadro, un tercero no puede venir y decir yo lo voy a aplicar por él, porque evidentemente por su naturaleza de conducta es personal y solamente lo puede hacer ese determinado deudor. Por lo cual el artículo es correctamente cuando señala lo siguiente, que no pueden aplicarse para las obligaciones intuito persona. Ahora, quien paga sin asentimiento del deudor solo puede exigir la restitución de aquello en lo que hubiese sido útil el pago. Y es acá la pregunta que todos nos llama la atención. ¿Cómo es que quien paga sin asentimiento, o sea, sin permiso del deudor, solo le puede exigir la restitución de aquello en lo que hubiese sido útil el pago? O sea, pago porque no tengo interés, no me da permiso y encima solamente puedo recuperar aquello que me fue útil. Y no hay más que otra cosa que el código hay que tratar de entenderlo y comprenderlo, porque definitivamente hay que darle funcionalidad al artículo y a mí no me parece nada descabellado que un tercero que no tenga interés cumpla con la prestación, ¿correcto? Cumple con la prestación porque es así, porque es la forma de satisfacción. De repente no es un interés, digamos, patrimonial, de repente es un interés patrimonial, de repente es mi amigo, es un amigo del alma, él me ha dejado, a mí no me interesa el tema patrimonial, pero lo puedo hacer y tranquilo lo puedo hacer. El tema es que si yo realizo el pago, la pregunta es, ¿puedo pedir el reembolso? Y es ahí el tema. Porque cuando yo pago con el asentimiento del deudor, no hay problema, me subrogo la posición del acreedor y el pago es un pago por subrogación y simplemente la relación se vuelve ahora entre mi persona con el deudor. Pero aquí en este caso yo estoy pagando sin el permiso, que el tema es, solamente podré pedir yo
que estoy pagando sin interés, que no tengo interés o beneficio económico, solamente la parte que me es útil. Y es ahí donde dice, ¿y qué tipo de utilidad? ¿Qué es útil? Que la utilidad patrimonial. Pero si es patrimonial, entonces sí tuvo interés. Y es ahí la contradicción. Hay que tratar de homologar, hay que tratar de darle funcionalidad al artículo, y evidentemente considero que siempre los intereses, obviamente, de los sujetos son variables, y evidentemente podría iniciarse un pago con interés no patrimonial, pero tranquilamente podría terminar con interés patrimonial. Yo creo que es una posición razonable, respetable, y creo que tiene funcionamiento. Lo importante es que el artículo funcione, ¿no? Y no dejarlo en el aire simplemente porque no aplica. Bueno, ya que determiné a quién debe pagar, la pregunta es ¿a quién le pago? Bueno, el artículo 1124 del Código Civil, el 1224, me señala que solo es válido el pago que se efectúe al acreedor, evidentemente que tengo que satisfacerle su interés, o al designado por el juez, si en caso lo designa, por ley o por el propio acreedor, salvo que hecho a persona no autorizada, el acreedor lo ratifique o se aproveche. Bueno, en realidad, el pago lo puedo hacer al acreedor, al que designe por ley, al designado por el propio acreedor o al tercero, si es que el acreedor lo ratifica o se aprovecha del pago. Pago a un acreedor aparente. 1225 del Código Civil. Dice a la letra: exime la obligación el pago hecho a persona que está en posesión del derecho de cobrar, aunque después se le quita la posesión o se declara que no la tuvo. Aquí un poco, ya que los conceptos van confundiendo. Aquí me hablan de una persona, de un sujeto en apariencia de cobrar, aquel que tiene la posesión del derecho de cobrar. La posesión del derecho de cobrar. ¿Estamos mezclando derechos reales con derechos personales? ¿O es que tuvo un mensaje? Obviamente, el código cuando menciona respecto a la posesión, de que tiene que haber una posesión del estado de cobrar, una posición de acreedor, una apariencia de titularidad. Entonces, la pregunta es, ¿estoy en derechos reales o estoy en derechos personales? Evidentemente estamos en derechos personales, pero no olvidemos que estamos hablando de un derecho subjetivo, porque claro, cuando yo comenzaba o me comentaba al iniciar de esta exposición, mencionaba que la propiedad es un derecho subjetivo. Es importante mencionar que también se considera que el crédito es un derecho subjetivo. Y si el crédito es un derecho subjetivo, me parece que se ha querido un poco darle esos ribetes de propiedad al crédito, tratándolo de englobar en un estado de posesión constante. En tal caso, si se paga a quien en ese momento tenía la aparente titularidad de acreedor, el pago dice que será válido, sin efecto alguno, ¿no? Tiene todos los efectos cancelatorios. En efecto, tiene lugar, así después se le haya quitado la titularidad, con lo cual, ¿qué parece que estamos hablando? Estamos hablando de una aparente situación de buena fe del deudor, ¿no? O sea, tú tenías toda la posición para cobrarlo, te pagué, mejor dicho, te he pagado, pero después no era realmente el titular, porque creaste una apariencia jurídica, pero yo creí en esa apariencia, en esa publicidad que generó esa titularidad de acreedor, pero yo pagué y pagué bien. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que estamos acá tratando de explicar es la titularidad de un derecho personal con ribete de derecho de propiedad. Pero en tal caso, el concepto claro queda: aquella persona que esté en la posición de cobrarlo, le puede pagar, y estoy pagando bien. Artículo 1226, pago al portador de un recibo. Dice el artículo 1226 que el portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a menos que la circunstancia se oponga a admitir su presunción. Bueno, se presume que quien porta un recibo extendido por el acreedor está autorizado a recibir el pago. Sin embargo, hay que atender a las circunstancias que pueden oponerse a esta presunción. Yo creo que no hay mucho que explicar acá. Sí, es importante mencionar el artículo 1227 cuando me hablan del pago al incapaz.
el pago hecho a incapaces sin asentimiento de sus representantes legales no extingue la obligación. Ojo, el pago hecho a incapaces sin el asentimiento de su representante legal no extingue la obligación. Pero si se prueba que el pago fue útil para el incapaz, o sea, si el pago fue útil para el incapaz, se extingue la obligación en la parte pagada. Entonces, a ver, si el incapaz, correcto, no puede realizar el acto jurídico de la cancelación porque tiene un representante legal y este representante legal no ha autorizado a realizar este efecto, yo entiendo que el pago no produce el efecto legal. No hay cancelación, ahí estoy de acuerdo. Pero ojo, si le es útil, sí. Si le es útil, sí. O sea, si genera la satisfacción de su interés, sí le es útil. ¿Qué me quiere decir el sistema legal peruano? ¿Que los incapaces tienen intereses? Sí, claro. Digno de tutela, nadie lo duda. Entonces, la representación legal que era la premisa, la titularidad que estamos defendiendo respecto a por la voz incapaz, digamos, la consecuencia de la incapacidad es que tiene un representante legal, entonces está yendo por encima de esa formalidad y diciendo si el pago fue útil para este acreedor, oye, el pago es válido, a pesar que no respetó la formalidad. Un poco muy cercana a la posición que habíamos comenzado al inicio de la sesión y comentábamos y hablábamos de que los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar actos relacionados a su vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que un incapaz no privado de discernimiento puede celebrar contratos relacionados a su vida diaria. O sea, un incapaz no privado de discernimiento sin autorización de su representante legal puede realizar actos jurídicos cuyo objeto son actos de comportamiento destinados a su vida diaria. Ergo, si así como puede celebrar actos, pregunta, ¿los puede dar por cancelados? Claro que sí, señores, claro que sí, porque así como yo puedo generar la ida, tengo que generar el regreso. Si puede generar obligaciones, evidentemente tiene que tener todo el derecho y el deber de poder cancelarla. Tengo que darle legitimidad para la cancelación al pago. Y evidentemente este artículo 1227 no hace más que precisar de que un incapaz, si me es útil el pago, le doy el efecto cancelatorio. Pero ojo, lo que el artículo no me ha dicho acá es si este incapaz es privado o no privado de discernimiento. Con lo cual creo que había un desajuste, no una buena correlación entre el artículo 1358 y el artículo 1227 del Código Civil. Pero lo dejamos ahí porque tenemos que seguir avanzando, pero es muy importante dejar este temita para poder entender las lógicas del sistema legal peruano. La prueba del pago. Sí, pues, referente al tema de la prueba del pago tenemos el artículo 1229 y el 1230, el 1229 y el 1230, donde dice que la prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado. Tema más que todo probatorio. 1230 dice que el deudor puede retener el pago mientras no se le dé otro valor recibo correspondiente. Es cierto, son más que todo temas de formalidades. Yo creo que no hay mucho acá que desarrollar. El lugar del pago tendrá que ser el lugar del domicilio del deudor. El plazo es un plazo convencional, como también puede haber plazos judiciales, puede también plazos legales, ¿correcto? Yo quiero entrar básicamente a las primeras formas de extinción de las obligaciones que ya explicamos, obviamente, el pago como concepto, como acto jurídico en general, pues tengo que entrar obviamente yo el pago por subrogación, que es digamos, una forma, un medio extintivo de obligaciones, cumpliendo obviamente con el mandato establecido en el cronograma de exposiciones. El pago por subrogación. Ese es el pago que efectúa el tercero, su vigencia de una ejecución de una prestación que corresponde al deudor. Claro, es que el pago por subrogación es aquel pago que realiza un tercero y se subroga en la posición del acreedor para cobrar el deudor. Esta subrogación puede ser una subrogación legal, como también puede ser una subrogación convencional. ¿Correcto? Digamos, legal porque establece la ley y el convencional porque se puede pactado. En tal caso, el efecto de la subrogación
es que el subrogado sustituye al subrogante en todos los derechos, acciones y garantías que tenía el antiguo acreedor. Ahora será sustituido por este nuevo acreedor. Digamos, no hay mucho que analizar en el concepto mismo. Hay otra forma de extinción de las obligaciones, que es el pago por consignación. Y es el que se realiza judicialmente el deudor recurriendo a un proceso no contencioso regulado en el Código Procesal Civil, en el que se deposita la prestación debida. Claro, lo que pasa que este caso de los pagos por consignación es cuando el deudor, que tiene, como les mencionaba, el deber de realizar un acto de comportamiento para satisfacer un interés ajeno, evidentemente tiene un derecho, tiene un derecho a liberarse. Recordemos que el concepto básico de obligación es aquel vínculo de cooperación, donde el deudor está constreñido, está sometido, tiene que realizar un acto de comportamiento para satisfacer al acreedor y una vez cumplido eso, liberarse con el efecto cancelatorio. Evidentemente, este derecho que tiene obviamente el deudor de liberarse puede verse frustrado si es que el acreedor no quiere recibir el pago. Y si no quiere recibir el pago, tiene el deudor todo el derecho de iniciar acciones legales para que su pago se realice, un pago por consignación ante el Poder Judicial. Solamente caben las prestaciones de dar y en las de hacer, o en las que se deba entregar, un bien. El artículo 1251 del Código Civil establece los requisitos para el tema del pago por consignación, que en realidad no es muy complicado, es exegéticamente detallado, pero no vamos a dejar de mencionarlo en esta ocasión. El deudor queda libre de su obligación si consigna la prestación debida y concurren los siguientes requisitos conjuntivos. 1. Que el deudor haya ofrecido al acreedor el pago de la prestación debida, es cierto, o lo hubiera puesto a su disposición de la manera pactada en el título de obligación. Y finalmente, que respecto al acreedor concurra supuesto en el artículo 1338 o injustificadamente se haya negado a recibir el pago, que es lo que acaba de mencionar. Se entiende que hay negativa tácita en los casos de respuestas evasivas, de inconcurrencia al lugar pactado en el día y hora señalado para el cumplimiento, o cuando se reúnan a entregar recibo o conductas análogas. Evidentemente, cuando el acreedor frustra el interés del deudor en la liberación de la relación obligatoria. Muy bien. Entonces, en este caso particular, el pago por consignación me parece que está, digamos, en semántica claramente determinado. Otra forma más de extinción de las obligaciones. Vamos a pasar a la tercera. Una tercera forma importante, interesante y muy aplicativa, que es el tema de la dación en pago. Es decir, la obligación se cumple con la ejecución de una prestación distinta a la original, siempre que las partes lo acuerden. Claro, yo le debo a mi acreedor la suma de 100 soles, pero yo no tengo el líquido de la suma de 100 soles y ahora le digo, oye, ¿te puedo pagar con un bien que representa la suma de 100 soles? Si esto es así, el acuerdo, entonces el pagar, el cumplir la prestación debida con otra conducta, con otra prestación previamente aceptada por el acreedor, es que estamos hablando de una denominada dación en pago. El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total una prestación diferente a la que debía cumplirse. Artículo 1265 del Código Civil. Es muy importante mencionar que el artículo 1266 señala lo siguiente: si se determina la cantidad por la cual el acreedor recibe el bien en pago, sus relaciones con el deudor se regulan por la regla de compraventa. Claro, como yo estoy pagando una prestación diferente y muy probable con la entrega de un bien, definitivamente las relaciones y derechos, deberes y obligaciones que se generan en esa nueva relación jurídica aplicaría supletoriamente o de forma analógica las reglas de la compra-venta. Muy bien. Ahora, una vez ya establecido el pago por subrogación, una vez señalado el pago por consignación y una vez que un poco ya hemos mostrado el tema obviamente de la dación en pago, ¿correcto? Es importante también, digamos, no alejarnos
de las formas de extinción, de las obligaciones, y vamos a entrar a una forma de extinción que también es muy conocida y muy aplicada en la práctica y que genera muchas confusiones, que es el tema obviamente de la novación, la compensación, la condonación, la transacción y el mutuo, sí, y el mutuo disenso. Novación es otra forma de extinción de las obligaciones donde constituye en puridad la sustitución de una obligación por otra, definido en el artículo 1277 del Código Civil. Al crearse la nueva obligación, se extingue la anterior. Y es necesario, para que exista novación, la voluntad de novar, el animus novandi, y este se tiene que manifestar indubitablemente en la nueva obligación. Ojo, esto es una formalidad por naturaleza esencial. Tengo que plasmar la causa de esa novación. El animus novandi tiene que plasmarse definitivamente en el documento, en el nuevo acto jurídico que constituye la novación. Y, evidentemente, esta novación implica que la existencia de la nueva obligación que se va, digamos, modificar, tiene que ser incompatible con la anterior, para que sea lógica, para que tenga lógica la funcionalidad de la novación, porque lo novar es crear una nueva obligación, pero para eso tengo que tener claro que hay ánimo de novar y segundo, que la nueva obligación que voy a novar no vaya a ser una modificación, sino una sustitución, una modificación en su naturaleza, que sea incompatible, sí, incompatible obviamente con la primera. Frente a esta situación, el Código, de manera muy pertinente, en el artículo 1279 ha señalado cuáles obviamente los actos que no constituyen obviamente novación. Y la norma señala que es la emisión o renovación del título de valor, que creo que está clarísimo, ahí no hay innovación, la modificación del plazo, lugar de pago, cualquier otro cambio accesorio, cualquier otra modificación accesoria, obviamente no constituye obviamente innovación. Dos tipos de innovación, tenemos la innovación de tipo objetiva y la innovación de tipo subjetiva. La innovación de tipo objetiva está regulada en el artículo 1278 del Código Civil, donde el acreedor y deudor acuerdan sustituir una obligación, donde la prestación en la que es materia de modificación, con una que es incompatible con la primigenia. Bueno, entonces, en la novación subjetiva ya no estamos hablando ya de prestación, estamos hablando de los sujetos que intervienen en la relación obligatoria, o cambio el acreedor, o cambio el deudor. Entonces, este es el tipo de la novación de tipo subjetiva. Ahora, dentro de la novación de tipo subjetiva, tengo, digamos, la que es por delegación, ¿no? Que es donde el deudor originario encarga al nuevo deudor que le pague el acreedor, y la otra que es por expropiación, que un tercero asume la deuda a un